Hola, buenas tardes. Hola Rosa, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están? Hola Lau, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy es un día bastante especial porque, bueno, hola, mientras se van conectando, hola Susi. Es un día especial, digo, porque, bueno, porque me lancé a que, bueno, a que más gente conozca estas 5 leyes del Dr. Hammer. Y es todo un desafío explicar algo que, bueno, que uno aprendió hace poquito, pero que le hizo tan bien, que quiere que todo el mundo, que todo el mundo lo conozca, ¿no? Pero bueno, hay que empezar. Hola, Raquel, hola, Libro Trascender, ¿cómo están? Hola Adri, besitos. Lo que le voy a pedir, si me ponen en el chat, si se escucha bien, si se ve bien, para que quede lindo después grabado y no se vea todo pixelado como me pasó una vez. Ay, qué lindo corazoncitos. También pueden compartir con amigos, con quien quiera, pueden ir compartiéndolo. Hola Adri. También pueden tirar todo, ok, me pone Laura, me pone Raquel, genial, genial, porque la vez pasada me quedó todo pixelado y bueno, una pena, pero bueno, no importa, se escuchaba al menos. Mientras, bueno, esperamos unos minutitos más mientras se van conectando. Les decía que bueno, pueden darle a compartir en este mismo momento, así se escucha y se ve bien, bárbaro, gracias. Pueden también tirar corazoncitos, que es buena energía, eso está bueno. Si hay algo que se escucha y se ve muy bien, Debbie, gracias Susi, gracias Rosa, muy bien. Entonces vamos a ir para adelante con la transmisión. Bueno, les decía, para mí es todo un desafío porque si bien vengo escuchando de las 5 leyes de Hammer hace más o menos 3 años, que las empecé a estudiar hace 2, pero que las empecé a aplicar hace el mismo tiempo que hace desde que comencé a estudiarlas. Que no hay mejor forma, digamos, de certificar lo que uno va estudiando, ¿no? Que comprobarlo por uno mismo. Por eso todos los que yo les voy a ir contando sobre la primera y la segunda ley de Hammer, está bueno que lo escuchen con atención. Después si quieren les paso unas páginas para que puedan ampliar un poco más en la información. Esto va a ser un pantallazo como para que les quede el gustito de saber de este maravilloso modelo. Esto no es una medicina, es un modelo que explica el origen de cómo transcurre la enfermedad. Siempre que hable de enfermedad, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? No quiero así de una empezar a decirles que para Hammer, para el Dr. Hammer es un programa biológico de supervivencia, ya se los voy a ir mencionando mucho después a medida que lo vaya ampliando la información. Pero siempre que diga enfermedad lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Es la palabra que más estamos acostumbrados a escuchar a cuando uno se siente mal. Estoy enfermo, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poquito como a ir desempolvando esa palabra, ¿no? Que ya tiene tanto sentido en nuestra cabeza, en nuestra percepción, en nuestra creencia. Para que, bueno, de a poco la vayamos corriendo y vayamos mencionándola de otra manera y de esa manera vamos a tomar ese síntoma que quizás tenemos de una manera diferente. Entonces, bueno, les decía que esto es un modelo, ¿sí? No es una medicina, si bien se lo llama nueva medicina germánica, en realidad no es nada nuevo lo que descubre Hammer, pero fue el primero que lo descubrió, ¿sí? O sea, esto es tan básico y tan anteaño como la biología de la especie. Entonces, se le dice nueva, pero ahora creo que le cambiaron el nombre. Ya no le dicen más nueva medicina germánica. Creo que le dicen la germánica. Al menos eso escuché en el último congreso que se dio de nueva medicina. Como que le iban a cambiar el nombre, porque en realidad no es nuevo. Pero bueno.
recién ahora es como que se está conociendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, este modelo lo que nos explica es el origen de cómo transcurre la enfermedad y cómo transcurren esos procesos, ¿sí? Que en realidad son procesos son procesos biológicos, que el propio doctor Hammer lo llamó programa biológico de supervivencia. Y ahora, bueno, vamos a ir ampliando qué significa esto de proceso biológico de supervivencia. Ya un poco la palabra nos tendría que decir algo, un proceso, si ponemos las palabras por separado, proceso sabemos lo que es, biológico sabemos lo que es y supervivencia sabemos lo que es. Entonces, más o menos para que se vayan dando una idea de por qué lo llama de esa manera. Vamos a hacer un poquito de historia muy breve, esto sí lo voy a leer porque, bueno, no me gusta ya aprender las cosas de memoria ni nada, así que lo voy a leer. Un poquito de historia para que conozcan al doctor Hammer. El doctor se llama Reich-Gard Hammer, es un médico alemán, médico oncólogo, que lo que le sucedió es que ante un evento dramático que pasó en su familia, el cual vivieron él y su mujer, a raíz de que su hijo, uno de sus hijos, porque tiene más, pero uno de sus hijos, estando de vacaciones, creo que, no sé si en el sur de Italia o no sé en qué parte de Italia en estos momentos, recibe un disparo por equivocación en una de las piernas y luego de estar luchando entre la vida y la muerte, el hijo del doctor, pasó varios meses luchando entre la vida y la muerte, finalmente fallece en 1978. Obviamente fueron meses de mucho estrés, tanto para Hammer como para su señora, que también era médica. Y tan solo a meses después de que fallece el hijo, la señora de Hammer y Hammer se hacen unos estudios de rutina y les detectan cáncer. A ella cáncer de mama, cáncer ductal, y a él un cáncer de testículo. Eran dos personas totalmente sanas, llevaban una vida normal, o sea, salvo este evento dramático, inesperado, que los mantuvo en un estrés. Hola Nuria, desde Manresa. Los mantiene en un estrés durante el tiempo que el hijo está internado, luchando entre la vida y la muerte. Fue un estrés terrible para ellos. Y bueno, después finalmente fallece el hijo y ellos a los meses se hacen unos estudios y les detectan el cáncer. Entonces la pregunta era cómo podía ser que dos personas totalmente sanas pudieran en pocos meses desarrollar este tipo de enfermedad, dejando también al doctor Hammer sin su esposa, porque también fallece la esposa a raíz de ese cáncer. Y bueno, él continúa vivo, gracias a Dios, pero le llamó mucho la atención todo esto. Entonces en aquel momento, más o menos por los años 1979, el hijo fallece en el 78, más o menos en 1979, él era jefe de una clínica de oncología en Múnich, y allí es donde comienza a investigar a través de las historias de sus pacientes con cáncer, y pronto comprobó la forma similar que había en el desarrollo, digamos, de esa enfermedad. Todas esas personas que él estuvo investigando durante mucho tiempo, muchos años, habían experimentado distintos tipos de shock, ¿sí? Shock inesperados, cosas muy, muy inesperadas. Cuando decimos inesperados, algo que no te lo ves venir, que puede ser una milésima de segundo, que es dramático, que es fuertísimo, o sea, que es como muy agudo, es como muy fuerte, ¿sí? No estamos hablando de algo leve, no, estamos hablando de un shock, algo inesperado, algo que no te lo veías venir, algo totalmente dramático. Entonces, la investigación que él hace con esos pacientes que estaban pasando por un proceso oncológico, guardaban una relación temporal entre el inicio del proceso oncológico y lo que habían vivenciado. Esto quiere decir que, no sé, hace un año que le diagnosticaron cáncer, ¿qué había pasado tiempo antes? ¿Sí? ¿Qué vivencia habían tenido antes? Más adelante comprendió que todos los signos, los síntomas y los cambios fisiológicos son el resultado de distintas respuestas, inicialmente de adaptación para la supervivencia.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestro cuerpo, ante un evento, realiza cambios fisiológicos. Y dependiendo de la intensidad de lo que nosotros estamos percibiendo en ese evento, va a activar como un disparo de alarma, ¿no? Como peligro, supervivencia, está en riesgo mi vida. Bueno, entonces en esos momentos donde se van a activar, sin que nosotros obviamente nos demos cuenta, se van a activar mecanismos, ¿sí? No sé si de defensa, sino de supervivencia, para que el cuerpo, si en un momento de estrés está haciendo, por ejemplo, no sé, más función de algún determinado tejido, después pueda, digamos, repararlo, disminuyendo esa función. Esto ahora lo vamos a ver un poco con la segunda ley biológica, pero bueno, yo les hago un pantallazo general para empezar. Después de ver a más de 40.000 pacientes, investigarlos, hacerle las preguntas, casi a todas lo mismo, como para ver exactamente por qué se despertaba ese tipo de patología, a qué tenía relación, empezó a investigar y estudiar el caso de 40 pacientes, todos en principio con cáncer, pero luego se extendió a otro tipo de patologías. Lo que a partir de esa investigación descubrió es el enunciar las 5 leyes biológicas. ¿Sí? A partir de esa investigación surgieron las 5 leyes, siendo la primera la más importante, que es una de las que vamos a ver hoy, y siendo la quinta como la más filosófica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Lo que sabemos a partir del modelo de las 5 leyes es que cuando uno se enferma, en la mayoría de los casos, es porque alivió el estrés. Suena re loco. Porque uno en realidad se cree que porque está enfermo, está, digamos, se siente como en estrés, todo, pero en realidad el síntoma, la enfermedad, viene en el 80% cuando la persona alivia ese estrés de ese evento que vivió intenso. Entonces, cuando uno se enferma, en la mayoría de los casos, es porque alivió, pudo soltar el estrés. Cuando uno se relaja de la situación, piensen que Hammer estuvo meses estresado, viendo a su hijo mal, no pudiendo hacer nada, como médico más desesperante aún, la mujer también. Y cuando finalmente y lamentablemente su hijo fallece, quieras o no para el animalito que somos, para nuestro cuerpo, empieza como un relajo, como diciendo, bueno, no hay nada más que hacer. ¿Sí? Después vendrá otro proceso que es el duelo y la aceptación de la pérdida de su hijo, pero esa situación de estar entre la vida y la muerte de su hijo, de no poder hacer nada, de esa desesperación, finalmente se culminó, o sea, se liberó, y ahí empezó el alivio, tanto de él como de su señora. Entonces, acá hay una pregunta que generalmente sale en las formaciones que uno hace, ¿no? de las 5 leyes, que es, en las formaciones en general, de descodificación, de bio, de las leyes, bueno. ¿Por qué a veces la medicina alopática o convencional, la que nosotros estamos acostumbrados a ir, funciona y a veces no? Y acá viene la gran diferencia con este modelo, ¿no? Con el modelo de Hammer, es que ante un evento X, ¿sí? Hay una conexión que se llama triada, que es entre la psique, el cerebro y el órgano. Eso es lo que toma en cuenta el modelo de las 5 leyes de Hammer. Y esa es la gran diferencia que hace a por qué un tratamiento de la medicina convencional puede funcionar y por qué no. Y por qué mucha gente que ha decidido, por ejemplo, tratar un cáncer desde el modelo de las 5 leyes, sin ningún tipo de tratamiento invasivo, sana. Y otras personas que hacen un tratamiento desde la medicina convencional, no sana. Esta es la diferencia, ¿sí? Que las 5 leyes tiene esa triada muy presente, ¿sí? Lo que percibe la psique, lo envía al cerebro y el cerebro lo envía al órgano. Es todo un conjunto, ¿sí?
Esa es la base, digamos, de por qué se desarrolla una enfermedad o programa biológico de supervivencia. De eso va a depender que se active o no, de esos 3 comandos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ampliar un poquito más, pero básicamente quédense con eso. Que cuando nosotros vivimos un evento X, ¿sí? No es que impacta solamente en el órgano. La psique lo percibe a través de los sentidos, ¿sí? Le envía la señal al cerebro, y el cerebro, que es el que comanda todo el cuerpo, le envía la señal a algún órgano a ver si se tiene que activar o no, ¿sí? A ver si tiene que hacer alguna determinada patología o no. Esto a su vez tiene una implicancia obviamente en cada persona, ¿no? Somos seres individuales, somos seres únicos, gracias a Dios, o sea, no todos reaccionamos de la misma manera ante un evento, eso es muy importante también, y que la medicina convencional alopática no lo está teniendo en cuenta, y no sé si alguna vez lo tuvo en cuenta, quizás sí la homeopatía, pero la medicina convencional no tiene en cuenta la unidad de esto, ¿no? De que cada persona tiene una historia detrás, ¿sí? Un lugar donde nació, su cultura, su núcleo familiar, su estructura de pensamiento, sus creencias, tiene una historia. Entonces, ¿de qué depende nuestra percepción? Depende de nuestro animalito interno, ¿sí? Digamos, del evento, como lo percibimos, y ese animalito puede percibirlo lo más auténtico, sensato y honesto posible, porque es un animalito, porque no piensa, porque no tiene la mente. Entonces es la forma más natural que tenemos de percibir las cosas, ¿sí? Como un animalito. Por eso muchas veces creemos que podemos manejar ciertas cosas con la mente y no manejamos nada, y después nuestro cuerpo nos da alguna señal de algún síntoma, y bueno, y decimos, ¿por qué? Si yo hice esto, esto y esto. Pasa que eso no se maneja solo de la mente. Entonces, en cuanto a la percepción que todos tenemos, hay una percepción que se le llama de primer orden, ¿sí? Que es el hecho concreto, es el evento, es lo que sucede, es, digamos, el instante en que sucede algo. Esa sería la percepción de primer orden, ¿sí? Lo que sensa nuestros sentidos, ¿sí? Básicamente. Entonces, nuestro cerebro lo procesa de acuerdo a la historia que nosotros tenemos, ¿sí? La percepción es de primer orden, es eso. Pasó el evento, taca, listo. Esa es de primer orden. Después está el cerebro, que lo procesa dependiendo de nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestras vivencias, la cultura, y genera una realidad de segundo orden, ¿sí? Y esta realidad es la que, digamos, es individual de cada persona, la de segundo orden, y es la que va a decidir si activa o no un foco determinado en algún órgano, o sea, si se activa o no algún síntoma en algún órgano, por decirlo así, para no complicar demasiado con focos y eso. Entonces, la de primer orden es el evento, ¿sí? Pasó algo, taca. El cerebro va a procesar por una segunda orden, que es ver, dependiendo de nuestra historia, cómo lo gestionamos, eso que pasó, y dependiendo si evalúa o no, si estamos en peligro o no, si es una cosa de alerta, si corre en riesgo en nuestra vida y demás, va a activar o no algún síntoma en algún órgano. Este es el trabajo básicamente de la triada. La psique percibe la situación, le da la señal al cerebro, siempre trabajan en conjunto, no trabajan la psique por un lado, el cerebro por el otro y el órgano por el otro, no, van siempre juntas, por eso se le dice triada, ¿sí? Siempre juntas, y siempre es psique, cerebro, órgano, psique, cerebro, órgano, psique, cerebro, órgano, ante cualquier evento, psique, cerebro, órgano, ¿sí? Estas tres las tienen todos los seres vivos, ¿sí? Que bueno, cada uno va a responder a su instinto y en base a su propia experiencia. La diferencia entre un animal y un ser humano es que cuando el animal hizo algo mal, ¿no? Hizo algo malo, comió algo malo, no lo va a volver a repetir. El ser humano, esta es la gran diferencia, porque tiene la mente, cuando hace algo mal o cuando come algo que le cayó mal,
vuelve a repetir. Esa es la gran diferencia entre la reacción de un animal totalmente, como dije antes, sensato, honesto, o sea, que no se equivoca en realidad. Y el ser humano que al ponerle mente, hoy me cayó mal la milanesa con papas fritas, está bien, me tomo algo, qué sé yo, vomito, lo que sea, libero, y después dentro de 2 semanas me la vuelvo a comer y me vuelve a caer mal y vuelvo a repetir siempre lo mismo. Es como que el ser humano se tiene que equivocar millones de veces para entender de que, no sé, de que la milanesa con papas fritas le cae mal, algo así. El animalito interno es nuestra percepción. La cabeza vino mucho después, evolutivamente, hablando de la especie, ¿no? Es por eso que nuestra biología va a responder a programas biológicos de supervivencia, para hacer frente a una situación concreta. La pregunta que se hace la psique, y es por donde, o sea, y después lo va a pasar al cerebro y después al órgano, es si esto que me está pasando pone en riesgo mi supervivencia. Eso es lo que se va a preguntar. La primera pregunta de la psique va a ser esa. Esto que estoy viviendo pone en riesgo mi supervivencia, pone en riesgo mi vida, estoy en riesgo, estoy en peligro, estoy en alerta. Entonces, dependiendo lo que la psique diga, sense, le va a dar la orden al cerebro. El cerebro va, digamos, lo va a censar también, y dependiendo de si sí o si no, activa un programa biológico de supervivencia, con lo cual va a activar algún órgano o algún tejido, ¿sí? Si el órgano, que es el último eslabón, sensa que no estás en peligro, o sea, que no está en riesgo tu supervivencia, no activa ningún programa. Si sensa que sí, ahí recién va a poner en acción el programa biológico de supervivencia, que va a implicar cambios en los tejidos para superar la situación. Cada síntoma se corresponde a un estrés específico y va a activar un determinado programa. Eso que la medicina alopática engloba en general, que el estrés enferma, no es tan así, ¿sí? Porque cada estrés es específico. ¿De qué? De cada órgano, de cada vivencia. Es un estrés específico, no podemos meter en una misma bolsa todo, ¿sí? Entonces, por eso este modelo debería, con este modelo, con estas poquitas cositas que ya le fui diciendo, más o menos, tendríamos que perderle el miedo al contagiarnos de otros. Acá ya es como que, si bien todavía no mencioné la primera y la segunda ley, pero le estoy haciendo como un encuadre ya las estoy mencionando de alguna manera, con esto ya, si ya sabemos que depende de nuestra percepción, de nuestra historia, de cómo nosotros lo vivamos, esto está queriendo decir que el que activemos o no algo es 100% responsabilidad nuestra. Entonces, con este modelo, con esta teoría, deberíamos perderle el miedo al contagio, ya que la activación de los programas es diferente en cada persona. Por ejemplo, hay una situación X, ¿no? Esto es un ejemplo que se da mucho en las formaciones. Hay una situación X vivida por 5 personas, ¿no? Vamos a poner un núcleo familiar. En el mismo momento, o sea, 5 personas en el mismo momento viven X situación. La manera de percibir esa situación es individual y específica de cada uno. O sea, no todos van a activar lo mismo, algunos activarán, algunos no. O sea, va a ser individual. Eso es lo que tenemos que entender. Esto se puede ver claramente en un núcleo familiar donde unos se enferma y otros no. ¿Cuántas veces, sí, para no hablar de la actualidad, cuántas veces, yo me acuerdo cuando mis hermanas, no sé, tenían varicela, mi mamá nos metía a todos en la cama con mi hermana que estaba con varicela para que nos contagiáramos todos al mismo tiempo. Y no nos contagiamos todos al mismo tiempo. Y comíamos al lado y dormíamos en la misma cama y usábamos el mismo cubierto. ¿Cuántas veces, no sé, vos tenés a tu hijo enfermo y le estás dando de comer y chupás la cuchara y se la volvés a meter? O sea, tenemos que volver un poco, ¿no? A ver
¿no? La enfermedad como la veíamos antes, ¿no? Que tenías un resfrío y ibas a trabajar y no pasaba nada. Entonces, por eso es que la enfermedad es otra cosa. Hay un montón de hay un artículo específico que yo después lo voy a compartir que se llama justamente así. La enfermedad es otra cosa y no viene de afuera. Nada externo nos puede enfermar. Nada externo nos puede enfermar. Solo nuestra percepción puede activar o no un programa. Esto, hola Gaby, esto, ¿no? O sea, solo nuestra percepción es la que va a activar o no un programa. Entonces, ¿cuándo nos enfermamos? Yo diría que nunca, ¿no? Yo me hice esta pregunta. ¿Cuándo nos enfermamos? Yo diría que nunca, en realidad. Lo que hacemos es que nuestro cuerpo active un programa biológico de supervivencia. Ante una situación de estrés, de shock, de conflicto muy grave, lo que busca nuestro cuerpo es volver a su equilibrio, ¿sí? A la homeostasis, le dicen, a través de un síntoma. Eso es lo que está haciendo. Estamos tratando de buscar un equilibrio, un desequilibrio que se produjo ante una situación de estrés que vivimos. Y la pregunta que debería hacerse uno ante un síntoma o una enfermedad o un diagnóstico es ¿qué me pasó? ¿Qué situación viví? Estresante, inesperada, dramática, quizás sin solución aparente, que no la expresé y que sentí que la viví en soledad. Y con esto, ¿sí? Ya me voy a la primer ley, ahora sí, esta ya es la primer ley del doctor Hammer, la primer ley biológica. Y lo que nos dice es que el programa se activa cuando nuestro animalito percibe una situación. Estos son los tics, ¿sí? O sea, son 4 o 5, algunos mencionan 3, otros 5, pero básicamente son estos. La situación tiene que ser inesperada, no te la viste venir. No te la viste venir así, inesperado. Dramático, ¿sí? Agudo, dramático. Sin solución aparente. ¿Por qué sin solución aparente? Porque en ese momento, en ese instante, sentís que no tiene solución. O sea, sentís que algo no le encontrás la solución. En ese instante, después cuando pasan 2 o 3 minutos ya quizás bajás un poco y le encontrás. Pero en ese instante no le encontrás la solución. No lo expresás. Porque un bioshock o un DHS, que es justamente ese evento, que así lo mencionó el doctor Hammer, el DHS son las siglas del hijo Dirk Hammer síndrome. Por eso lo mencionó DHS, o se le llama shock biológico o conflicto biológico, es todo lo mismo, pero justamente cuando vivimos ese shock, puede ser una milésima de segundo, puede ser ¿no? Un susto, entraste a tu casa y encontraste a alguien adentro. Eso ya es un DHS, que puede durar una milésima de segundo, porque entraste a tu casa, viste una persona, una sombra, pensaste que era un ladrón, pero después prendiste la luz y viste que era tu esposo. Pero ese instante que vos hiciste así y pensaste lo peor, y mira, bueno, no me van a ver, pero se me pone la piel de gallina porque es como que, ¿no? O sea, ese instante ya es un DHS. Que después, si no lo mantenemos en el tiempo, es eso. Ya está. Entonces, a esto, bueno, Hammer, que sea inesperado, dramático, sin solución, sin expresión y vivido en soledad. Eso, las últimos dos, sin expresión y vivido en soledad, es lo que más tienen que llevarse en este vivo de hoy. Cualquier evento que pasen, puede ser dramático o no, pero basta que sea inesperado, basta que sea algo que no se lo vieron venir, que creen que no le encuentran solución todavía. No puede quedarse sin expresión y no pueden en el tiempo dejar y tener la sensación de que es vivido en soledad. No pueden. Traten de comunicarlo con alguien, no sé, sea la hora que sea, manden un mensaje, exprésenlo, háblenlo, busquen a alguien que les dé la compañía, aunque sea una escucha, no hace falta que le den un sermón en el momento, no hace falta que le den muchas palabras, o sea, con que los escuchen y ustedes no se sientan solos, se desactiva casi el 50% de lo que podría ser después un síntoma. Fíjense qué importante, ya con que se lleven esto hoy, más que contenta.
Entonces, esto lo que, digamos, lo que activa una situación, tiene que ser una situación concreta, ¿sí? Lo que sensa nuestros sentidos, esto que hablaba la triada, ¿no? La triada va a tener que sensar esa situación y va a tener que evaluar si está en peligro o no la vida. Si no, no activa nada. Pero bueno, eso es lo que hace el cerebro en segundo orden y es el que decide si eso que pasó es en riesgo o no para nuestra supervivencia y le da la señal al órgano o al tejido para que haga alguna función. Si no, no pasa nada. Hay que aclarar que este proceso en realidad lo hace continuamente, fisiológicamente estamos haciendo esto de evaluar, continuamente. Lo hacemos de forma fisiológica. Si yo, por ejemplo, ahora les pongo el ejemplo de cortar un limón, ¿sí? Un limón y exprimirlo, si lo hacen bien, con la percepción de los sentidos, y sobre todo el gustativo, van a ver que empiezan a segregar más saliva. Bueno, eso es lo que hace un órgano o un tejido, mejor dicho, es lo que hace un tejido cuando se encuentra en peligro de supervivencia, se encuentra en peligro. Genera más tejido o menos tejido. Esto se ve, digamos, en la tercera ley biológica, pero bueno. Fíjense que con el simple hecho de imaginarse un limón jugoso y eso, ya nuestras glándulas salivales, los tejidos de las glándulas, automáticamente empiezan a segregar más saliva. Entonces, esto es lo que quiero decir con esto, es que básicamente, fisiológicamente, estamos constantemente haciendo esta evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de las leyes en relación a enfermedades, es para que haya un síntoma, que puede ser entendido como enfermedad, y es lo que se manifiesta al activar en realidad un programa biológico de supervivencia. Una situación percibida como alerta supera nuestra fisiología. Por eso es llamado DHS o shock biológico o conflicto biológico. Esto ya nos supera, es algo, como les dije antes, es inesperado, nos supera, es algo que supera. ¿Sí? Si no, es algo fisiológico, de todos los días, hacer pis, llorar si se nos mete una basurita en el ojo, automáticamente el lagrimal es como que segrega más lágrimas para tratar de desplazar esa basurita. Entonces, pero cuando, digamos, cuando hay una percepción de alerta, ¿sí? Ante un shock, ante un DHS, es cuando se va a generar un síntoma. Yo trato de no usar mucho la palabra enfermedad porque ya quiero como correrla, quiero empezar como no mencionarla. Entonces, cuando diga programa biológico de supervivencia o diga síntoma, estoy hablando de enfermedad, pero quiero que nos empecemos a correr de esa palabra que tiene tanta connotación negativa, de enfermo, de no sé, quiero ya como ir sacándola hasta de mi vocabulario. Entonces, recordemos que el evento tiene que ser inesperado, imprevisto, donde no te la ves venir, vivido en aislamiento o en soledad, que no necesariamente tenés que estar solo. Podés estar en una cancha, podés estar en un estadio, en un recital, en lo que sea, con 50.000 personas, que la percepción de uno, que lo que uno vive, lo percibe como que estás solo. ¿Sí? Eso es vivirlo en soledad. Podés estar rodeado de gente, pero tu percepción es la de vivirlo en soledad. Y sin expresión. Recuerden, esas dos últimas tenemos posibilidad de evitarlas. Yo ya se los avisé y es fundamental para que justamente se caiga, sí, casi el 50% de posibilidad de que se active un síntoma. Por eso es fundamental que cuando vivimos un evento con estas características, lo mejor que podemos hacer casi al instante es expresarlo con alguien para no vivirlo en soledad. Si al expresarlo ya sentimos que lo estamos comunicando y ya no lo estamos viviendo en soledad. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Y así desactivamos dos componentes de los DHS. Es por ese motivo que ya la psicología se dio cuenta, ¿no? de lo importante que es expresar y no callarse, no tragarse las cosas, el no hablarlas con otras personas, el meterlas para adentro, el lo innombrable, esas cosas que
quedar guardadas por año. Esas cosas que pueden quedar guardadas por años son cosas que pueden estar haciéndonos mucho daño. Y pueden producirnos algún que otro síntoma o desequilibrio en nuestro cuerpo. Más de uno recordará o seguramente alguna vez escuchó, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, Nuria. Urgente. Cuando apenas nos pasa algo, un mensaje de voz, lo que sea, tenemos que hablar, tenemos que sentirnos acompañados, no sé si comprendidos, expresar y sentirnos acompañados, nada más. Hay una frase que es: el cuerpo expresa lo que la boca calla, o algunos lo cambian y dice: el cuerpo expresa lo que el alma calla. Entonces, empecemos a verlo por ahí, esto de la enfermedad. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy callando? ¿Qué no estoy diciendo? ¿Qué me estoy tragando? ¿Qué no estoy comunicando? Hola, Ceci. Besito. Entonces, quedémonos con esto de esta frase para cerrar, digamos, la primera ley biológica, que como ven, no es muy difícil. Está bastante simple de entender y de aplicar. En el momento que nos ocurre algo, lo voy a repetir millones de veces, pero para que quede. En el momento que nos ocurre algo, se pone en funcionamiento el programa biológico de supervivencia para hacer frente a esa situación y poder mantenernos con vida. Por eso se le llama de supervivencia. Básicamente, ¿sí?, la mal llamada enfermedad es un programa biológico de supervivencia. Nuestro cuerpo lo que está haciendo todo lo que está a su alcance para volver a su equilibrio y para mantenernos con vida. Van a decir, pero no sé, me tiene que dar, no sé, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, y ni hablar de patologías más graves. Sí. Porque en la búsqueda, digamos, de ese evento, ¿no? En la resolución o en la toma de conciencia, es cuando vamos a empezar a sanar. Esas dos cosas son esenciales, sentir. Sí. Es así, Lau. Fundamental. Expresarlo y no sentirse en soledad. Con eso, si el DHS es una mesa y tiene 4 patitas, con esas dos cosas ya derribamos 2 patitas. Así que derribamos o sujetamos, derribamos mejor. Derribamos 2 patitas. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a la segunda. No sé cómo voy de tiempo, perdón. A ver, me voy a fijar. Más o menos bien. Porque esta es un poco más extensa. Y tengo acá un grafiquito, pero no me di cuenta de imprimirlo a la inversa como para que ustedes lo puedan ver y entender. Pero vamos a hacer lo que se pueda. Vamos con la segunda ley biológica. Sí, que también es bastante fácil y es, ¿cómo decirles? La vivimos ahora, en este mismo instante. Todo el día estamos viviendo la segunda ley biológica. Y ahora se van a dar cuenta por qué. A esta segunda ley biológica se le llama ley bifásica de la enfermedad. ¿Sí? Ley bifásica, quiere decir que tiene 2 fases. Hay una fase que se llama activa y una fase de reparación. Lo que nos dice es como el proceso de activación, dependiendo de la fase que se dé, o sea, en qué fase se dé, en qué proceso del síntoma estamos. ¿Sí? La primera fase, a ver si se llega a ver, no sé si se llega a ver, bueno. Nosotros vivimos en fase activa, ahora lo van a comprender mejor. Nosotros vivimos en fase activa y en fase de reparación. Fase activa se le llama al día y fase de reparación se le llama a la noche. Durante el día estamos se le llama acá normotonía. Ven esta que viene para abajo, viene para arriba, viene para abajo, viene para arriba, ¿sí? Esto es una normotonía. Lo que nosotros vivimos día a día es una normotonía. Donde cuando la pancita va para abajo estamos descansando, durmiendo. Cuando viene para arriba amanece y nos vamos a laburar, viene la tarde-noche, ya bajamos otra vez el nivel, nos vamos a acostar, dormimos, bueno, así.
Durante el día estamos en fase activa, durante la noche estamos en fase de reparación. Durante el día estamos en un estrés sano, ¿sí? Porque necesitamos de un determinado estrés para poder hacer las cosas de activación, ¿no? De tener las sustancias y las hormonas que genera el estrés como para poder movernos, mentalmente estar, ¿no? Trabajando o cruzar la calle y prestar atención. Eso es como un estrés sano. Entonces, durante el día, que es la curvita que va hacia arriba, estamos en fase activa. Y durante la noche estamos en reparación, que es cuando descansamos, cuando le damos al cuerpo, digamos, el descanso apropiado para juntar las energías para al otro día volver a la vida misma. Entonces, la fase activa también se la llama simpaticotónica, pero bueno, como es una palabra un poco complicada para el que no está, digamos, en la parte más de medicina, hasta a mí me cuesta a veces decirla, pero bueno, se le llama simpaticotonía, fase activa, fase fría, y ahora se van a dar cuenta por qué, fase de estrés, tiene todos esos nombres, depende del libro, o voy bien, gracias. Depende el libro o la formación que hagan, pero más o menos tienen esos nombres. Activa, de simpaticotonía, fase fría, de estrés, de alerta. Es cuando el cuerpo justamente se pone de alerta en el momento del DHS. Y es ahí donde probablemente, acá les quería mostrar esto, espérenme, acá. Si venimos en una normotonía, venimos descansando, activo. Cuando ven que dice DHS, ese sería el momento del bioshock, del momento inesperado, el que no te la viste venir, es ahí. Y esto que va para arriba y no vuelve en todo este lapso, no vuelve para abajo, es el tiempo que estamos en estrés. Que puede ser un día, una semana, 6 meses, 10 años, ¿sí? Todo esto es el estrés. Cuando finalmente encontramos la solución, aliviamos, ¿sí? esa situación, ese conflicto, vamos a irnos a la parte de reparación. ¿Qué es esto? La reparación se divide en 3 subfases, que ahora después se las cuento, pero bueno, venimos en una normotonía, día normal, ¡pum! Tuvimos un DHS, una situación inesperada, dramática, sin solución, sin expresión, espero que no, y sin vivido en soledad, espero que tampoco. Se activa todo el tiempo en estrés hasta que le encontramos la solución y bajamos a la fase de reparación. ¿Qué pasa en la fase activa? En la fase activa es donde tenemos aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿A quién no le pasó vivir una situación inesperada y se activa la frecuencia cardíaca? Esto que les decía, de entrar a tu casa, ves una sombra, automáticamente se te afloja todo el cuerpo, bueno. Pero bueno, uno de los síntomas que nos podemos dar cuenta de que estamos en estrés, en esta fase activa, aceleración de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, los pies y las manos las tenemos frías. Cuando estamos en un estrés de alguna situación o algo, vieron que a veces dices, tengo las manos y los pies helados. Seguramente estás con algo en la cabeza que no te está permitiendo relajarte. Ténganlo en cuenta. Por eso les decía que está bueno cuando uno empieza a conocer esto, que en la vivencia propia de cada uno vaya viendo estas pequeñas cositas. Y está buenísimo porque encima tenés cositas para hacer para aliviar. Entonces, está bueno. Como estoy en alerta, puedo tener insomnio, puedo no dormir, ¿sí? Es esa situación en la cual tengo un problema, estoy en estrés y el pensamiento rumiante. Es cuando es de día y noche, o cuando dormimos o estamos despiertos. Es lo mismo, o sea, durante el día estamos en fase activa y durante la noche estamos en fase de reparación, por decirlo así, o sea, para que veas que el día es la fase activa, la noche es la fase de reparación, que es donde el cuerpo, ¿sí?, se repara. Esto les decía, que cuando estamos con una situación X, este año fue particular para mí, se congelaron todo, 2021 las manos, ¿viste? Sí. Cuando estamos así con un evento,
que nos come el coco, como decimos acá en Argentina, tenemos ese pensamiento rumiante. Es típico que te vas a acostar o cuando vas a dar un examen o tenés una reunión importante en el trabajo o alguna decisión importante que tomar o tenés que hablar con alguien, te vas a acostar, no dormís o te dormís rápido y te despertás a las 3, 4 de la mañana con un insomnio que no te despertás hasta las 7 de la mañana y ya te suena el despertador. O estás constantemente con eso en la cabeza, dale, que dale, el pajarito como come coco, como decimos acá. Seguramente no tenés hambre, ¿sí? Cuando estamos en una situación de estrés profundo, generalmente perdemos el apetito. Eso también es otra señal para que ustedes se puedan dar cuenta si están en estrés o no. Y bueno, esto que les decía del pensamiento rumiante. Acá viene la pregunta del millón, que es ¿cuánto dura la fase activa, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Y acá es donde comenzamos, como les decía antes, a hacernos responsables 100% de nuestras situaciones. De nuestras situaciones, de nuestra vida, de nuestros procesos. Va a durar el tiempo que yo tenga el estrés y que no solucione la situación. ¿Sí? O sea, la fase activa va a durar hasta el momento que le encuentre la solución o aparezca una solución o aparezca algo que yo diga, bueno, listo, solucionado, o bueno, ya está, ya me relajé, listo. Eso va a durar. El tiempo que nosotros decidamos en realidad. Por eso, 100% responsables. En esta fase activa es cuando se producen cambios en los tejidos, ¿sí? Acá, como les decía antes, cuando tenemos un DHS, en la fase activa, ¿sí? Es cuando ya nuestro animalito, nuestro cerebro le envió la señal al órgano y empezó a gestionar el programa biológico de supervivencia y lo que hace es, dándole señales a los tejidos, dependiendo de lo que estemos viviendo, va a activar una cosa u otra, pero ya le dio la señal para que se pongan a funcionar porque estamos en riesgo, ¿sí? Cuando estamos en estrés, para nuestro animalito estamos en riesgo. Entonces se van a producir cambios en los tejidos y esos cambios dependen de su origen embrionario. Esto ya habla, bueno, de la tercera ley, que la vamos a ver en otro live porque es mucha información y bueno, no nos va a alcanzar. Pero acá se empieza a poner más complejo el tema con el tema de la tercera ley y eso lo vamos a ver más adelante. Hay cambios en la función de los tejidos dependiendo de la capa embrionaria. ¿Sí? Para hacerle así como un breve síntoma, dependiendo del tejido, va a ser más menos función o va a ser menos más función. Pero eso después lo vamos a ver en la tercera ley. Un ejemplo para que se entienda esta parte de los cambios en función de los tejidos sería, por ejemplo, vamos a darle un ejemplo para que se comprenda. Puse acá un ejemplo. Las glándulas salivales, de nuevo, trabajan más cuando yo tengo que tragar algo. Esto fisiológicamente, ¿sí? Fisiológicamente, nosotros estamos comiendo, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es algo fisiológico. Nos metemos algo en la boca, automáticamente, ¿sí? La percepción de nuestro órgano, de la lengua, de la boca, de los dientes, de todo, hace que le envíe la orden de que, bueno, tenemos que tragar eso, ¿sí? Entonces, para tragar lo que tiene que hacer, segregar más saliva. Entonces ahí está haciendo ya más tejido, ¿sí? Está poniendo a funcionar las glándulas salivales para generar el bolo y demás. Entonces, cuando yo estoy atragantada, ¿sí? Cuando hay algo que no me puedo tragar, va a generar automáticamente más saliva. No sé si se comprende. O sea, fisiológicamente generamos saliva cuando estamos comiendo, pero cuando estamos atragantados, cuando tenemos algo que no estamos pudiendo tragar, nuestro animalito, ahí ya nos ponemos en estrés porque nos estamos ahogando, porque no podemos tragar algo, nuestro animalito ya envía la señal, ya se hace todo el mecanismo de psique, cerebro, órgano, y le está diciendo, está en riesgo la vida de esta chica, que se está atragantando, no puede tragar, pongámonos en funcionamiento segregando más saliva para que pueda pasar eso que le quedó atragantado en la garganta. Entonces, ahí es donde los tejidos van a hacer más función ante una situación de alerta, de supervivencia, ¿sí? Otra cosa sumamente importante, que acá menos mal que me lo anoté porque no les había dicho, y lo tienen que tener en cuenta porque es súper importante, es que para nuestro cuerpo, para nuestra mente, lo real y simbólico no tiene diferencia, lo percibe de la misma manera, ¿sí?
Para nuestro cuerpo, que nos estemos imaginando o que sea real, es exactamente lo mismo. Por eso cuando yo les di el ejemplo del limón, si algunos le hicieron bien y trataron de percibirlo bien, se agregaron un poquito más de saliva. ¿Sí? Lo mismo que cuando vemos, no sé, la imagen de un bebé, se genera una hormona, la endorfina, que es la hormona del amor, de esto, lo otro, o sea, automáticamente. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de no estar pudiendo tragar un pedazo de carne, o no puedo estar pudiendo tragar una situación dolorosa, para el cuerpo es lo mismo. Es lo mismo el pedazo de carne, es lo mismo no me estoy pudiendo tragar que mi jefe, no sé, me tape hasta acá de trabajo. ¿Se entiende? Es lo mismo, no me lo estoy tragando. Y se va a activar el mismo programa de supervivencia. Da igual que sea un pedazo de carne o que sea la mala relación que tenés con tu jefe o con quien sea. O sea, no me estoy tragando esta situación, literal. No la trago. ¿Cuántas veces nos ha pasado que acá en Argentina al menos se usaba mucho la expresión no lo trago? O sea, no lo trago. Y después al otro día aparecías con un dolor de garganta. O sea, es muy loco esto, pero cuando terminen de conocerlas y puedan llevarlo al campo de sus vidas, se van a dar cuenta la cantidad de síntomas que hemos tenido y que han venido de situaciones que hemos vivido. Así que está buenísimo. Entonces, volviendo al tema de cuánto dura la fase activa. Puede durar lo que dura la situación de estrés. Por ejemplo, a Hammer le duró 8 meses prácticamente, que es lo que lamentablemente estuvo su hijo luchando entre la vida y la muerte. Y cuando la situación se alivió, se resolvió, tomaron conciencia, lo soltaron y al resignarse, en el sentido de que no lo pudieron ayudar, entraron en solución. Y ahí es donde, bueno, desarrollaron esa patología. No estamos no estamos preparados como animales, como mamíferos que somos, a estar en estrés durante mucho tiempo. No estamos preparados. El estrés crónico debilita, ¿sí? Por eso no fuimos hechos para ello, no fuimos hechos para estar en un estrés constante, como está sucediendo ahora, por 2 años. No estamos preparados. Después por algún lado los síntomas van a empezar a aparecer y creo que ya están apareciendo, pero bueno, eso es otro tema. Si lo vinculamos con un animal salvaje en su hábitat, ¿sí? Cuando hablamos de animales salvajes o animales en su hábitat, porque los animalitos domésticos ya tienen, digamos, la misma percepción que el humano, prácticamente, porque están domesticados. Pero si hablamos de animales salvajes, no está durante mucho tiempo dándole vuelta a la misma situación de estrés o de alerta. No hay estrés crónico en los animales, no hay enfermedades crónicas en los animales, porque tienen 2 posibilidades ellos, ¿no? Como animal tenemos 2 posibilidades en realidad. Lo que pasa que el humano, como le metemos en la mente, tenemos una tercera, que es darle vuelta a la misma situación durante mucho tiempo, y eso es lo que realmente nos produce más síntomas y enfermedades crónicas y enfermedades mucho más graves. Pero los animales tienen 2: la lucha o la huida. O se muere o se salva. No hay vuelta, ¿sí? Si un animal está enfrentado a un, no sé, a un león, una liebre está enfrentado a un león, no tiene mucho para hacer. O huye, o lucha o huye. O se muere o se salva. No hay término intermedio. Entonces es por eso que no hay, digamos, enfermedades crónicas o digamos, estrés crónico en este tipo de animales. Solamente en nosotros. Porque le ponemos mente al asunto. Entonces, a partir de la solución del problema es donde comenzamos en la segunda fase en la fase de reparación, ¿sí? En la parte de abajo, en la parte donde nos vamos a descansar, por ejemplo, a la noche, ¿sí? Que les decía. La fase de reparación se puede llamar de reparación, de resolución, recuperación, parasimpaticotónica, fase caliente, y ahora van a saber por qué les digo fase caliente. Así como en la fase activa les dije fase fría y se dieron cuenta que cuando estamos en estrés tenemos las manos y los pies fríos, si yo les digo fase caliente, a ver qué puede llegar a ser que aparece acá.
fase de sanación, fase de relajación. Acá hay algo muy pero muy importante que siempre hay que tener en cuenta, que el cuerpo no sabe reparar sin inflamar, no sabe. Esa es la única manera que tiene el cuerpo de reparar. Acá en la segunda fase, en la fase de reparación, no solamente va a aparecer la inflamación, que va a aparecer sí o sí, o sea, porque no sabe el cuerpo reparar de otra manera. Va a aparecer edema, la fiebre, por eso se le dice fase caliente, ¿sí? Cuando estamos ya reparando, cuando ya salimos del estrés, va a aparecer la fiebre, el calor, los rojez, el ardor, el cansancio, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, el sentirse básicamente enfermo. Es el que te tira a la cama, el que necesitas dormir más. La mayoría de las enfermedades que terminan en itis, por ejemplo. O sea, cuando estamos en fase de reparación es cuando decimos tengo que ir al médico, estoy enfermo. Y en realidad estás reparando, estás solucionando, estás sanando, estás saliendo del estrés. Fíjense qué loco, ¿no? Pero es así. En realidad, cuando más nos sentimos mal, cuando nos sentimos enfermos, es cuando le dimos la solución al conflicto que vivimos. Es cuando salimos del estrés. Entonces, cuando sintamos un dolorcito, abracémoslo, ¿sí? Sea el dolor que sea, cuando pasemos una enfermedad, cuando nos den un diagnóstico, abracémoslo y preguntémosle qué es lo que nos quiere decir. Preguntémonos qué vivimos hace, no sé, una semana atrás, unos meses atrás, dependiendo el tiempo. O sea, es una maravillosa oportunidad para escuchar a nuestro cuerpo, que nunca lo escuchamos generalmente, ¿sí? Le exigimos, pero nunca lo escuchamos. Es una maravillosa oportunidad esta fase de reparación para escucharlo, para mimarnos, para consentirnos, para eso, para abrazarnos y decirnos, ¿qué me pasó? Que activé esto y que ahora ya lo resolví. Pero bueno, tengo que pasar este proceso de fiebre, tengo que pasar este proceso de dolor de cabeza, tengo que pasar este proceso de no sé, de ardor, de edema, de hinchazón, de inflamación. ¿Qué me pasó? Entonces les decía que la mayoría de las enfermedades terminadas en itis, por ejemplo, rinitis, cistitis, conjuntivitis, faringitis, otitis, es cuando el cuerpo está reparando, por eso está con inflamación, ¿sí? ¿Para qué se inflama en ese momento el cuerpo? ¿Para qué se inflama? Para recibir más nutrientes, ¿sí? Para que a través de la sangre pueda reparar el tejido. Se comienza a reparar el tejido cuando, o sea, se comienza a reparar el tejido que fue lastimado en la fase activa. Entonces necesita inflamar, necesita hacerse como más grande para que los nutrientes sean más abundantes y ir a los tejidos que fueron lastimados en ese momento, ¿sí? Del estrés. En esta fase de reparación es cuando estamos, es cuando están el 80% de los síntomas que sentimos y nos llevan a consultar al médico. Ahí estamos en fase de reparación. Cuando decimos tengo que ir al médico el 80% de todos los síntomas es porque estamos en fase de reparación, porque ya estamos de salida de la fase de estrés, ya la reparamos, ya lo solucionamos. Entonces quédense con eso cuando sientan un dolor. Ya estoy sanando, ya estoy reparando. Mi cuerpo está haciendo lo correcto y perfecto para curarme, para reparar todo el daño que yo le hice en esa fase de estrés. Esto no quiere decir que no tengamos que ir al médico, por favor. Esto, bueno, me lo anoté también porque hay que aclararlo. Esto no quiere decir que no podamos hacer nada, ni tomarnos una pastilla, ni un calmante, ni nada, no. Si el síntoma es tolerable y lo podemos dejar que haga su proceso de forma natural, acompañado de reposo, de todo lo que nuestro cuerpo nos pida, genial. Pero si tenemos síntomas fuertes, obviamente, hay que usar, qué bueno, tiene todo el sentido del mundo. Claro que tiene todo el sentido del mundo. Somos seres humanos y no nos gusta estar con dolor, pero debemos tener como un parámetro de dolor nosotros mismos, siempre desde nosotros, porque somos nosotros los que generamos
el síntoma, así que somos nosotros los que los podemos reparar, ¿sí? Entonces, nosotros mismos tendríamos que generar como un parámetro del dolor, ¿sí? Como diciendo, hasta acá lo tolero, hasta acá no va más. Yo lo hago con los dolores de cabeza, gracias a Dios, y me funciona muy, muy bien. Hay que saber si el dolor tiene como una urgencia, ¿sí? Por eso se divide en dos. En las formaciones nos hacen dividir como la situación, dividirla en subjetiva, que es no corre riesgo mi vida, u objetiva, corre en riesgo mi vida, ¿sí? Básicamente eso. Vos tenés una enfermedad, un dolor, lo que sea, pensá si realmente corre en riesgo tu vida, obviamente tenés que ir al médico, y si no, si lo puedes pasar solito en casa o con alguna medicina natural o simplemente tomándote un ibuprofeno, lo tomás y ya, no, ¿sí? Hay que estar atento a eso, más o menos, lo que nuestro cuerpo percibe también ante el dolor. Entonces, si el dolor es tolerable y no le agregamos nada a fármacos, genial, porque bueno, el cuerpo es como que recarga las energías y después la próxima dura menos. Lo puedo decir por experiencia propia con los dolores de cabeza. No voy a hablar mucho de mí ahora porque quiero terminar de decir lo de la segunda ley, pero tengo muchas historias para contarle con respecto a cosas que yo fui vivenciando y que pude ir comprobando justamente esto. Entonces, lo bueno igual está que ustedes tengan esta información y que después cuando tengan un dolor o vivencien algo lo puedan comprobar por ustedes mismos. Esa es la mejor forma de que te cambie el chip de paradigma, ¿sí? De una cosa y de la otra. Entonces, volvemos un poco a la diferencia que hay con la medicina alópata o convencional. Ante una dolencia suele dar un diagnóstico, te pone una etiqueta, ¿sí? Tenés tal cosa, te da un tratamiento, un medicamento, y no pregunta si nos pasó algo, si vivimos alguna situación particular de estrés. No nos pregunta nada a nivel personal, donde están implicados nuestros sentidos, nuestros sentimientos, no nos preguntan nada, listo, vas con una dolencia, ellos tienen ahí como un protocolo, ¿no? Tenés esto, bueno, entonces tenés esto, para esto te doy esto y te vas con ese tratamiento y ya, y vos lo tomás, listo, acá no pasó nada, y eso no se resuelve así. Porque después vuelve de nuevo el dolor, vuelve de nuevo la patología, vuelve. ¿Por qué? Porque no solucionaste desde raíz, porque no viste qué es lo que te activa eso. Entonces, el tiempo que va a durar la fase de reparación, esto es súper interesante. El tiempo que va a durar la fase de reparación no lo sabemos con exactitud, pero tiene mucho que ver con el tiempo que estuvimos en estrés. Si nosotros, por ejemplo, estuvimos en estrés, más o menos, ¿sí? No lo tomen tan así, pero es bastante así. Si nosotros, por ejemplo, estuvimos en estrés una semana, reparamos, la reparación va a durar aproximadamente una semana. ¿Qué pasa cuando estuvimos en estrés durante 6 meses, un año? Muchísimo igualmente, pero bueno, supongamos, o 10 años. Obviamente, bueno, eso ya se transforma en una patología crónica, ¿sí? De ahí surgen más bien los cánceres, porque son formas de vida en realidad. Pero bueno, vayamos a algo más simple. Supongamos que tuvimos un estrés de 6 meses. La fase de reparación fuerte no va a durar 6 meses. Va a durar la fase de reparación. Me olvidé de decirles. La fase de reparación se divide en 3 subfases. Que es la fase A, se le dice PCLA, epicrisis, PCLB. Fase A, que es donde yo les dije que aparecen todos los síntomas, ¿sí? Donde hay inflamación, donde tenemos fiebre, esta es la fase. Después tenemos una epicrisis, que es donde es como la mejoría, o sea, es como empeorar antes de tener la sanación completa. Es como que todos los síntomas se hacen bien intensos, donde por ejemplo vos estuviste, no sé, 2 días con fiebre, decís, ay, bueno, ya se me está yendo, y sin embargo al tercer día tenés un pico de 40, decís, no, pero ¿cómo? Si ya se me estaba yendo. Ese pico de 40... Es esta epicrisis, que es intensidad antes de la fase de salida de sanación, ¿sí? Es como que acá vivimos todos los síntomas, tenemos un síntoma bien fuerte o un dolor de cabeza bien fuerte o lo que sea bien fuerte, y después ya estamos de salida y volvemos a la normotonía de nuestras vidas. Entonces, la reparación, supongamos que tuvimos 6 meses, ¿no? La reparación no va a durar 6 meses con fiebre, no. El máximo de esos síntomas fuertes de PCLA
antes de la epicrisis, duran 21 días. No hay persona que pase más de 21 días con fiebre. Y esto comprobado. Tengo un montón de gente conocida, doctores, amigos. Tengo un montón de personas que han pasado procesos muy, muy fuertes de enfermedad y más de 21 días, por ejemplo, con fiebre, no han tenido. 21 días es el tiempo máximo de reparación de sentirte mal. No crean nada, compruébenlo. Esa es la mejor forma. Bueno, a ver, déjenme ver. Uy, bueno, ya un poquito más, pero hacer más rápido. A ver, la fase de reparación se vuelve crónica, ¿sí? O sea, cuando estamos con un... Esto generalmente suele pasar más cuando tenemos dolores en el sistema musculoesquelético, que estamos con una fractura o nos esguinzamos o un dolor muscular, que ya estamos en la fase de reparación del conflicto, ¿sí? Ya estamos de salida, ya estamos en la fase de reparación, está reparando nuestros tejidos, se están reparando, estamos sanando. Pero ¿qué pasa? A veces el dolor es tan intenso que nos volvemos a estresar del dolor. Entonces volvemos de nuevo a la fase activa. Entonces, de la fase de reparación que estamos abajo, volvemos de nuevo a la fase activa y volvemos a la reparación y volvemos a la fase activa. Eso hace que sea como un síntoma crónico, ¿sí? Y sobre todo se da en la parte de músculo esquelético. ¿Por qué? Porque nos sentimos desvalorizados, que es el conflicto principal. Después vamos a hablar de los conflictos que se activa con cada órgano o con cada sistema. Pero, por ejemplo, todo lo que es sistema musculoesquelético es desvalorización, ¿sí? El no valer, el no puedo, el no llego, el no estoy apto, no soy capaz. Entonces, obviamente cuando uno, por ejemplo, tiene una dolencia en la pierna, no puedo caminar, no llego, no soy capaz de ir ni de acá a la esquina del dolor que tengo. Eso estamos generando un nuevo conflicto, porque nos estamos desvalorizando. El no puedo, el famoso no puedo, es desvalorización y ataca a todo el sistema musculoesquelético. ¿Qué más? Bueno, para terminar, lo que puedo decirles es que si hay situaciones en nuestra vida que está haciendo que percibamos una determinada situación, una X situación, de una manera, una y otra vez lo mismo, y generamos un síntoma, generalmente el mismo, dolores de cabeza, gastritis, rinitis, cistitis, no sé, puede ser otro tipo justo me salen todas con itis, pero no, cualquier síntoma que nosotros se nos repita en nuestras vidas, hay que hacer un pequeño cambio. Tenemos que hacer un pequeño cambio en nuestras vidas, en la forma de percibir las cosas, en la forma de tomar una determinada situación. Y les puedo asegurar que cuando nosotros hacemos el cambio, el síntoma desaparece. No me lo crean. Háganlo por ustedes mismos. Puedo compartirles un montón de procesos personales, pero se me va a ir el tiempo y no quiero. Igual después voy a subir en el Instagram uno que pasé hace, no sé, 1 o 2 meses de una reacción alérgica a un medicamento, y hace 2 años atrás por lo mismo llamé al médico, me dieron una inyección, y esta vez lo pasé sola y se me fue en 2 horas. Después se los cuento y voy a mostrarles fotos para que vean el proceso en vivo y en directo, con hora y todo, como fue en 2 horas se me desapareció. Pero bueno, después se los muestro. Para la medicina convencional sabemos que la enfermedad, ¿sí? Para nosotros, programa biológico de supervivencia, para la medicina convencional, enfermedad, a veces es un error, no hay explicación, algo funciona mal, nuestro cuerpo nos está atacando, las células se volvieron locas. Son todas definiciones que la medicina convencional usa porque no sabe en realidad cómo se genera el síntoma, cómo se genera esa activación de esa determinada patología, de esa determinada enfermedad. No lo sabe porque no se los enseña en los 6 años de facultad que va un médico, ¿sí?
no les enseñan a sanar, les enseñan a tapar síntomas, ¿sí? A diagnosticar, poner una etiqueta de una X de enfermedad, a darte un tratamiento que vas a la farmacia, te lo compras y te lo tomas, te mejora por un lado y te arruina por el otro. No saben cómo se generan las enfermedades, los síntomas, digamos. No lo saben, porque no tienen en cuenta esto de la triada, no tienen en cuenta el que somos seres individuales, el que no todos desarrollamos una gastritis porque sí, o sea, la gastritis se genera, no porque sí, sino, o sea, ¿por qué se genera la gastritis? ¿Por qué una persona de 50 años genera una gastritis y un nene de 12 también la puede generar? O sea, no saben en realidad. Entonces, ya como para ir cerrando con el modelo de las 5 leyes, un síntoma es una oportunidad única de detenernos a escuchar qué nos está queriendo decir ese síntoma. ¿Qué debemos cambiar para que no se repita? Y agradecerle a nuestro cuerpo, a la sabiduría innata que tiene, de hacer algo para mantenernos con vida. Que nunca quiere hacernos daño y que solo busca volver a su equilibrio natural. Muchas gracias. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o qué les pareció, algún comentario que quieran hacer. Yo básicamente siempre voy a repetir lo mismo desde que llegaron estas leyes a mi vida. Han cambiado en un montón de cosas y bueno, cuando paso por alguna dolencia, por algún proceso de dolor, yo agradezco. Como les hablé en los otros live, busco herramientas, hay muchas herramientas, la respiración, la meditación. Gracias, Ro. Entonces, cuando tengamos un síntoma, primero y sobre todas las cosas, nada, abracémonos, démonos apapachos, como dicen los mexicanos, démonos cariños, mimémonos, no nos maltratemos más, o sea, no busquemos culpas afuera, hagámonos 100% responsables de que nosotros generamos eso y como nosotros lo generamos, nosotros lo podemos degenerar. Entonces, eso está buenísimo, ¿sí? Si sabemos que todo depende de nosotros, si yo genero algo, yo lo puedo degenerar, o sea, yo lo puedo resolver, yo lo puedo gestionar. ¿Y cómo se gestiona? La mayoría de las veces haciendo cambios. Si vamos siempre por el mismo lugar y gestionamos siempre el mismo síntoma, ¿qué tal si vamos por otro lugar? ¿Qué tal si hacemos algo diferente? Es eso, es hacer cosas diferentes, es hacer cosas que muchas veces, cosas que creemos que somos egoístas, me voy a poner como más filosófica ahora, pero muchas veces creemos que somos egoístas y pensamos primero en nosotros y por cumplir decimos que sí cuando queremos decir que no. Eso no está bueno. El querer decir algo y no decirlo por miedo que el otro se enoje o por el qué dirán o porque, por cómo voy a decir eso si es un familiar, no cómo voy a hablarle así si es mi jefe. Respeto. Primero respeto hacia mí misma. O sea, si no nos respetamos nosotros, sí, voy a tratar de que quede guardado. Sí, yo siempre intento. Soy muy nueva en esto, pero bueno. Bueno, entonces básicamente eso, respétense, ámense, abrácense, apapáchense y si tienen algún síntoma pregúntense qué pasaron en la última semana, en los últimos días, en los últimos meses, si son síntomas quizás más que vienen digamos de hace un tiempo, si son cosas crónicas o estas enfermedades que suelen decirles incurables o inmunológicas o procesos más fuertes como un cáncer. Bueno, ahí ya hay un trabajo arduo por detrás, pero se puede, eso sí, les puedo decir que se puede. En estos 3 años de formación he conocido mucha gente que ha sanado de cánceres, ha sanado de fibromialgia, ha sanado de un montón de patologías que no tenían, de lupus,
de lupus, perdón, que supuestamente no tenían solución, ¿no? Que iba a ser como algo de por vida, y sin embargo lo pudieron revertir, pero tuvieron que hacer muchos cambios en su vida. Así que bueno, les mando un beso enorme, gracias a todos los que estuvieron presentes acá en el live, y los que van a verlo después también les agradezco por seguir interiorizándose, y bueno, siempre desde este espacio de aportando mi granito de arena, vamos a seguir en esto. Me produce mucha satisfacción. Al principio estoy llena de nervios, pero después me produce una satisfacción cuando ya terminé el haber aportado ese granito. Así que les mando un beso a todos. Tenía todos los componentes. Sí, Ro, sí. Coherencia entre nosotros, entre lo que pensamos. Exacto, sí, gracias, Pupi. O sea, sí, fundamental. Bueno, eso es un latiguillo mío que ya tengo ya. Ser coherente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos o decimos. Fundamental. Se enoje quien se enoje, estemos hablando con quien estemos hablando, nuestros padres, nuestro hermano, nuestro jefe, nuestro esposo. Coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos. Les puedo asegurar que desde que se vive así, los síntomas disminuyen un montón. Y se los digo por experiencia propia. Pero bueno, cada uno lo tiene que vivir. Un besito, Silvia. Bueno, no lo quiero hacer más. Un beso, Adri. No lo quiero hacer muy largo porque tengo miedo que después no lo pueda subir. Así que gracias por estar, por escucharme. Ojalá que les quede algo. Ya les dije que aunque sea esas dos cosas importantes, si viven algo inesperado o algo que la sobrepasa, chicos, exprésenlo, no se sientan solos. Un mensaje, no hace falta que el otro le dé un sermón ni le dé demasiadas palabras, no, que los escuchen y que ustedes lo puedan expresar, nada más. Así que bueno, acá dejamos este vivo. Les agradezco infinitamente y bueno, nos vemos de acá a 15 días, ¿sí? Lo estoy haciendo cada 15 como para que me dé un fin de semana de aire, de hacer otras cosas. Y aparte, porque parece sencillo, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, en mi cabeza. No por la logística en general, sino en mi cabeza como que, trabaja mucho durante la semana cuando sé que voy a hacer un live, ver qué digo, qué no digo, bueno, todas esas cosas. Así que gracias, besos Pau, besos Gilda, besos Nuria, Adriana, Ro, bueno, a todos los que están. Un beso enorme. Gracias. Nos vemos la próxima. ¡Chau!